Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Jay, buenas noches. Me llamo Mateo Pérez, hondureño, 33 años, y esta es la parte de mi viaje que nunca quise contar. Empecé camino al norte en una camioneta destartalada la madrugada del 14 de junio de 2023. Éramos 9, 4 mujeres, 3 hombres y 2 niños. El coyote, un tipo trigueño con gorra de los tigres, nos juró que la ruta paralela a la costera de Huixla no tenía retenes. Máximo 5 horas hasta Arriaga, dijo. Mentía. En Chiapas cada curva huele a selva y a brasas. Los rancheros queman rastrojos y la niebla se mezcla con el humo. La visibilidad cae a un par de metros y el asfalto brilla como río oscuro. Iba en la caja, abrazado a mi mochila con una mano y a Carlitos, un niño que viajaba solo, con la otra. Tenía 7 años y miedo de dormir porque los rugidos de los tráileres le recordaban algún monstruo. Le conté historias de mi pueblo, pero a las 2 de la mañana el motor se tragó el silencio. Algo apareció sobre la línea amarilla. Era un niño desnudo, tiznado de grasa, la mirada tan clara que resplandecía como luciérnaga. El coyote tocó la bocina. El niño no se movió. El conductor maldijo, viró el volante. Aún así, sentimos el golpe. No fue carne ni piedra. Sonó a madera quebrada. 50 metros adelante, la camioneta se detuvo. El coyote bajó a ver si había algo en la defensa, pero solo halló una mancha oscura con forma de mano infantil. Para él era superstición barata. Para mí, un mal presagio. Mi padre decía que las almas de los quemados se pegan como tizne al que los ignora. Volvimos a carretera, mas cada 10 minutos el olor a quemado aumentaba. Carlitos, medio dormido, repetía que el niño está lleno de humo. Nadie le hizo caso hasta que la camioneta chirrió y se apagó. El depósito marcaba lleno, el motor recién afinado, pero el capó emitía ceniza. Nos bajamos. La selva era un coro de chicharras. Daniel, un salvadoreño, alumbró el camino. Las huellas diminutas del niño se multiplicaban sobre el asfalto, ardientes, como si pisara carbón encendido. Corrimos a empujar la camioneta, mas las llantas patinaban en una fina capa de ceniza fresca. De pronto, los 9 vimos lo imposible. Decenas de niños tiznados salieron de los matorrales, rodeándonos en silencio. Carlitos dijo, «Tienen frío». Les ofrecí mi cantimplora. Una niña la tomó y el agua se evaporó al contacto, dejando solo humo. Entonces entendí, no querían venganza, querían salir. Un anciano apareció cargando 3 velas blancas y un incensario. Nos gritó desde el arcén, «Denles camino y contad sus pasos, o no llegaréis al amanecer». Hicimos un círculo, rezamos, y uno a uno empezamos a contar niños. Con cada número, una figura se disipaba en humo. 99, 101. Cuando llegamos a 113, el último niño, el primero que vimos, me rozó la frente con su mano ardiente. Luego, se deshizo en ceniza que el viento llevó al norte. El motor arrancó a la primera. En Arriaga amanecimos cubiertos de tizne, pero vivos. Desde aquel día llevo una libreta donde apunto los nombres y los números de migrantes muertos que encuentro en noticias o cruces improvisados. Tal vez sumar sus pasos sea mi penitencia. Escribo esto para que si algún oyente ve manos grises sobre el vidrio, no huya, cuente, porque el humo recuerda. Continuamos con la siguiente historia. El llanto tras la reja. Buenas noches, comunidad. Soy Valeria Campos, salvadoreña de 26 años. Conocí a Mateo en un albergue de Tapachula. Sus historias de humo me parecieron delirios de fiebre hasta que la carretera 15 demostró lo contrario. Partí de Ciudad de México rumbo a Tijuana en un Chevy rentado. Llevaba sobres de currículum y la promesa de trabajar de cuidadora en San Diego. A las 11:47, cerca de Santa Ana, la radio murió.
Subí el volumen para comprobar si era una interferencia del aparato, pero el llanto parecía viajar dentro del coche. Me orillé en un puente de concreto gris. Bajé, linterna en mano. Ni coches, ni viento, ni animales. Regresé, arranqué. El llanto volvió. Miré el retrovisor y casi pierdo el control. Una mujer empapada sostenía un portabebés vacío. Su cabello chorreaba agua turbia sobre el asiento. Frené con un grito. La silueta se desdibujó en gotas que empaparon la tapicería. Avancé hasta la caseta de la Arizona. El cobrador me vio lívida y murmuró: «La madre del todo americano volvió. Suba el vidrio y siga antes de que la arrastre». Pedí un café en un puesto. La dueña me entregó uno hirviendo y relató la tragedia. Polleros que cruzan por el canal todo americano. Un bote que volcó. Una mujer salvadoreña que perdió a su bebé en la corriente. Dicen que vaga por la 15 hasta encontrar quien devuelva al niño, concluyó. Reí por nervios. Al girar, una botella de agua se cayó sola y rodó hasta el puente. Cuando la alcé, vi un chupete chamuscado flotando adentro. Sobre la niebla, escuché un lamento. «Devuélvelo al agua». Llegué a Nogales al amanecer, hospedándome en un motel. Quise ducharme y al encender la regadera, el vapor dibujó dedos diminutos en el espejo. Salí corriendo, pero la puerta del cuarto se cerró sola. De fuera, se escuchaba agua escurriendo por el pasillo. Recordé a Mateo y marqué su número. Antes de que respondiera, mi pantalla se cubrió de humedad y las teclas soltaron chispa como si el celular estuviera sumergido. Esa noche no dormí. Decidí no cruzar. Trabajé como mesera en un comedor de migrantes. Cada vez que alguien hablaba de cruces clandestinos por el canal, el sollozo regresaba dentro de mi oído izquierdo, como una caracola llena de agua. Hace un mes, Rosa, paramédica que conocerán pronto, me llevó a un refugio. En su ambulancia encontré el chupete quemado dentro de la guantera. Rosa lo quemó. La ceniza ascendió en espiral y el llanto cesó. Por ahora. Siento que la madre sigue en la ruta y el bebé busca quien lo cuente entre los de humo. Seguimos con más terror. Kilómetro de los olvidados. Saludos, Jay. Soy Eric Juárez, guatemalteco, ex coyote. Mi primer y último viaje como guía comenzó en San Cristóbal con 6 personas y terminó en Sonoita con un muerto, marcas de grasa y una sentencia moral que me persigue. Salimos la noche del 23 de enero. Una van Renault, depósito lleno, GPS trucado. A la altura de la Ruta 2, sector Camino del Diablo, se partió la banda de la bomba de agua. Detuve el vehículo. La madrugada colgaba como sábana negra, quebrada por pasos diminutos en la grava. Miguel, un muchacho hondureño de 13 años, señaló la maleza. 8 niños sin cejas caminaban hacia nosotros. Sus bocas estaban rodeadas de carbón. Intenté espantarlos con la bocina, pero ni parpadearon. Una mujer salvadoreña gritó que rezáramos. Saqué una linterna. Los niños tenían las plantas de los pies enrojecidas, como si pisaran brasas. Encendí el motor. Nada. Mientras revisaba cables, sentí un tirón. Uno de los niños tomaba mi mano. Su piel estaba helada y ardiente a la vez. Murmuró: «Agua». Le di una botella. El líquido se volvió humo. Conseguimos arrancar, mas los faros alumbraron figuras infantiles corriendo paralelas a la van. Cada 100 metros aparecía un nuevo grupo, todos con mugre en la cara. Al fin llegamos a Sonoita. La Policía Federal nos detuvo creyendo que maltrataba a los migrantes, pues sus rostros estaban tiznados. En la celda, Miguel, el de 13, comenzó a contar en voz baja: 1, 2, 3, 113. Al llegar al último número, se colgó con sus agujetas. En la pared quedó su mano impresa en ceniza. El Ministerio Público lo llamó suicidio. Yo lo llamo conteo incompleto. Desde que salí bajo fianza, oigo voces infantiles recitando números. Cuando intento dormir,
La pared de mi cuarto se cubre de marcas grises que no se limpian. Escribo nombres de menores fallecidos en tránsito y los cuento cada noche. Si me salto alguno, las voces regresan más fuertes. Creo que los niños de humo son la auditoría que la frontera nunca hizo. Quieren ser listados, no olvidados. Si ves huellas quemadas y caras ennegrecidas, no corras. Cuenta. Quizá les des descanso. Continuamos con la siguiente historia. Cruzar de noche. Buenas noches, Jay. Soy Rosa Aguilar, paramédica nacida en Fresno, hija de jaliscienses. Sirvo como voluntaria en albergues de Sonora. El 19 de febrero pasado, conduje una ambulancia prestada de Caborca a Altar con medicamentos y sueros. A mitad del camino, topé una caravana destrozada. 7 migrantes rodeaban a un conductor herido que repetía: «Los niños de humo, los niños». Entre ellos, reconocí a Valeria, la misma del llanto. Lloraba y pedía ayuda. Subimos al conductor y partimos. 20 kilómetros después, el tablero marcó 1:13 de la madrugada. La temperatura subió sin causa. El interior olía a plástico quemado. Valeria gritó que oía a un bebé llorar. El conductor señaló la guantera. Al abrirla, hallé el chupete ennegrecido que Valeria había quemado días antes. Las ventanillas se cubrieron de manos diminutas que se marcaban desde fuera y dentro. El aire era humo líquido. Detuve la ambulancia. Sentí la cabina descender unos centímetros, como si la montaran decenas de cuerpos ligeros. Nos unimos en un círculo. Recé un Ave María. Al terminar, las manos dejaron de golpear. La ceniza cayó al piso como nieve negra. Pero antes de disiparse, un niño apareció detrás del parabrisas y dibujó números. 1, 1, 3. Valeria dijo que ese era el conteo final de Eric. Entendí que querían que completáramos la lista hasta el último espíritu. Comenzamos a decir nombres improvisados. Cada nombre, una mano se borraba. Al final, la cabina quedó limpia. El olor a quemado se fue y el reloj marcó 1:14. Llegamos al albergue. El conductor sobrevivió y juró que nunca volverá a la carretera. Valeria duerme, pero su mano todavía muestra la marca de un pequeño dedo en la muñeca. Yo registro cada migrante fallecido que reportan los periódicos y los cuento en voz alta durante los traslados nocturnos. El vidrio del espejo retrovisor se empaña a veces y allí aparecen 2 huellas pequeñas. Soplo y digo: los recuerdo. Entonces desaparecen. Quizá la medicina que llevo no sea solo para vivos, sino para muertos que esperan un inventario compasivo. Continuamos con la siguiente historia. Devuélveme la ruta. Hola, Jay. Me llaman Jorge Molina, exconductor de Transporte Federal y primo de Rosa. El 2 de marzo acepté llevar víveres a Nogales. Pasadas las 12, en la 15D, un retén improvisado bloqueó la autopista. 4 hombres con uniformes chamuscados exigieron papeles. El primero subió a la cabina. Sus botas soltaban ceniza fresca. Me pidió apagar el motor. Al hacerlo, el reloj digital marcó 1:13. Sentí el aire espesar como humo pesado. El hombre me susurró con voz infantil: «Devuélveme la ruta». Su rostro se cuarteó, cayéndose en escamas grisáceas y dejando ver la cara tiznada de un niño. Quise huir, pero otro uniformado golpeó la ventanilla, dejando impresa una mano ardiente. Los faros alumbraron una hilera interminable de niños que avanzaba por el acotamiento hacia el norte. Entendí, no sé cómo, que pedían ser guiados. Apagué las luces, puse las manos al volante y dije: los veo, los cuento, los llevo. El niño guardia colocó su mano en mi corazón. Sentí un ardor intenso y luego un frío. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El reloj marcaba 1:14. El retén se había desvanecido. Conduje hasta Nogales. Al amanecer, revisé la cabina. El tablero tenía grabado un número con ceniza endurecida: 113. Me palpitaba el pecho. En el espejo, noté la silueta de una mano gris sobre mi camisa.
exactamente donde el niño me tocó. Rosa analizó la sustancia: madera, plástico quemado y trazas de sal marina, mezcla de fuego y agua, como si uniera a los niños del humo con el bebé del canal. Nos reunimos con Mateo, Valeria y Eric. Concluimos que 113 no es una cifra cerrada, es el conteo pendiente. Cada nueva muerte infantil en la frontera incrementa el número. Cada testimonio suma un recuerdo. Si el listado se detiene, regresan. Por eso relato esto, para que cada oyente que transite de noche cuente en voz alta a los invisibles. Si sienten olor a brasas u oyen llanto acuoso, nombren a quienes viajan con ustedes y añadan uno más por los que se quedaron. Peguen una libreta al tablero. Escriban 113 más 1. Tal vez entonces los niños crucen sin poseer neumáticos ni espejos. Ayer volví a la carretera. Llevé mi cuenta a 118. No hubo manos, ni humo, ni llanto. Pero sé que es temporal. Mañana quizá el número suba. Cuando eso ocurra, detendré el camión, abriré la puerta y diré: los veo, los cuento, los llevo. Porque el horror no cesa con balas o muros, cesa cuando los nombres de los olvidados se pronuncian y el humo, por fin, descansa. El retén de los uniformes vacíos. Jay, buenas noches. Soy Alejandro Rivas, conductor de doble remolque al servicio de una maquiladora de Reynosa. El 17 de abril de este año me asignaron un viaje nocturno por la carretera federal 101, tramo conocido como la Ruta del Terror por los asaltos. Esa noche llevaba tornillería para una planta militar. La orden incluía pasar sí o sí por el retén mixto del Ejército y la Guardia Nacional, cerca del antiguo ejido La Lajilla. A las 1:27, maldita hora, vi las torres de luz del retén, reflectores, barricadas, alambre de púas. Reduje a 30 kilómetros por hora, puse intermitentes y asomé la cabeza. Había 13 soldados formados en línea, cascos relucientes, fusiles cruzados al pecho, pero ninguna cara tras las vísceras. Eran uniformes vacíos, sostenidos por nada. Creí estar alucinando. Uno de los fusiles golpeó la defensa ordenándome detener. Obedecí. El soldado hueco del centro levantó la mano. Sin boca, sin ojos, una voz metálica resonó dentro de mi cabina. Entregue la carga, conductor. Mi garganta se secó. Dije que transportaba pernos y tuercas. Mentira, replicó la voz. Carga calor humano. Señaló mi remolque. Las puertas vibraron como si alguien las golpeara desde dentro. De pronto una hilera de manos infantiles tiznadas de mugre emergió por las rendijas superiores. Recordé al instante las historias de Mateo y Valeria. Las escucho cada noche y sentí el estómago caer. El uniforme hueco extendió un documento sellado con el águila castrense. Al tocarlo, el papel se pulverizó y cayó como ceniza sobre el tablero. Entonces noté que los reflectores se alimentaban de 2 generadores, ambos apagados. La luz venía de ningún lado y proyectaba sombras al revés. Los soldados sin cuerpo tenían siluetas infantiles en el suelo. Arranqué con el corazón en la boca, sorteando la barricada. Los uniformes me siguieron corriendo sin pies, flotando a mi costado hasta que crucé el kilómetro 113. Allí se deshicieron en humo. Detuve el tráiler 2 kilómetros adelante. Abrí el remolque. Estaba vacío, pero quedaban 13 huellas de manos en los paneles. Desde entonces, cada vez que un militar real me detiene, cuento en voz alta hasta 13 y digo: los llevo, los cuento, los veo. Continuamos con la siguiente historia. Kilómetro 42 de la brecha fantasma. Buenas noches, comunidad. Soy Lucía la Gacela Orozco, trailera chihuahuense, que hace la ruta Agua Prieta-Guaymas. El 3 de marzo, patrullas militares cerraron la 15D por un operativo y desviaron todo el tráfico pesado hacia la brecha 42, un camino de terracería que bordea campos de tiro del ejército. Me tocó encabezar una hilera de 4 tráileres. El polvo era tan tupido que parecíamos navegar entre nubes café,
y de pronto el último de la fila, un Kenworth blanco, desapareció de los espejos. Ni luces, ni motor, nada. Pité 3 veces, reglamento informal de camioneros. Respuesta, silencio. Entonces vi sobre la fosa de tiro una caravana militar antigua, camiones de los 60, oxidados pero intactos, circulando en dirección contraria sin levantar polvo. Los conductores eran soldados con rostros cubiertos de vendas, excepto los ojos, que brillaban como carbones. El vehículo en punta llevaba un estandarte, Batallón 113. Mi radio tronó, incorpórate. Los otros 2 tráileres se apagaron sin motivo. Los conductores golpeaban sus llaves, nada. La gacela no se rinde. Metí baja y avancé. Los camiones me rebasaron. Dentro, entre las lonas, distinguí cunas militares balanceándose con el traqueteo. De cada una colgaban manos pequeñas, tiznadas, contando. 1, 2, 3. Cuando marcaban 13, los ojos vendados del soldado guía se clavaban en mí a través del parabrisas. Entendí que la caravana escoltaba recién nacidos muertos en tránsito, hijos de soldados migrantes. Al llegar a un puente seco, todos los camiones se desvanecieron en una ráfaga de polvo frío. Los 2 tráileres detrás de mí arrancaron de inmediato. Sus conductores juraron que yo me había detenido, pero en mi odómetro nunca bajé de 15 kilómetros por hora. Al llegar a Guaymas, mi tanque de gasoil marcaba 13 litros de más y el remolque olía a colonia de bebé mezclada con pólvora. Pegué en la puerta trasera un letrero, Batallón 113 presente. Desde entonces, cuando paso por la brecha 42, dejo peluches atados a la defensa. Nunca más ha desaparecido un Kenworth en mi fila. Seguimos con más terror en carretera. La patrulla del eco sordo. Hola Jay, habla sargento retirado Manuel Quintero, ex policía militar, ahora operador de tanque cisterna en Sonora. Transporto turbocina para la base aérea de Santa Gertrudis. El 8 de febrero partí desde Mazatlán. La Sedena exigió viajar de noche escoltado por 2 vehículos artillados. En el kilómetro 95 de la Internacional entramos a un valle sin cobertura. La radio militar empezó a repetir mi propio nombre con voz de niño. Manuel Quintero 113. Pedí al jefe de convoy que cambiara frecuencia. Él escuchaba puro silencio. Los vehículos iban con luces infrarrojas. De pronto, vi que las torretas giraban sin operador. En la cámara térmica solo aparecía mi silueta. Los vehículos estaban helados, sin calor humano. Grité por el altavoz, 0 respuestas. Entonces, un estruendo detrás. La cisterna marcó exceso de presión. Las válvulas sangraban turbocina. Saqué la manguera de emergencia y al abrir la compuerta, una cabeza infantil hecha de suciedad rodó hasta mis botas y se deshizo en polvo. El reloj del tablero parpadeó 1:13. Las luces de los vehículos se apagaron. Escuché pasos de botas chiquitas sobre la grava como cadetes miniatura. Tomé mi rifle, mera costumbre, estaba descargado, y avancé hacia el primer vehículo. Dentro hallé los uniformes, las placas, los rifles. Faltaban los cuerpos. En el panel un letrero, cuéntanos. Entendí que el convoy se había quedado sin almas y buscaba reemplazos. Corrí a mi cisterna, subí y aceleré. Los vehículos arrancaron solos detrás de mí, persiguiéndome hasta la garita militar. Al cruzar la Pluma, las unidades perseguidoras desaparecieron del radar. El oficial de guardia aseguró que nunca enviaron escolta. Santa Gertrudis no dispone de vehículos desde 2010 y 2008. Revisaron mi tanque. La turbocina seguía sellada, pero el nivel era 113 litros menos. Pregunté en qué se emplea tal cantidad. Un teniente respondió: eso llena exactamente el depósito de 2 vehículos de guerra. Esa noche anoté 113 nombres de reclutas caídos en ejercicios de frontera. Desde entonces, cada entrega la hago de día,
Continuamos con el siguiente relato. El puente de las sombras invertidas. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos. Soy Marta La Tunda Villegas. Hace un mes me asignaron cruzar por el puente internacional Zaragoza-Isleta con un blindado averiado rumbo a un taller en Fort Bliss. Salí de Ciudad Juárez a las 11:40. Al llegar a medio puente, noté que las lámparas proyectaban las sombras hacia la luz, no hacia el pavimento. El blindado sobre el vehículo producía una silueta que subía hasta los cables del alumbrado. Me santigué. Justo al entrar al tramo donde los cables cambian de jurisdicción, un pelotón estadounidense abrió la verja para que avanzara. Pasé revisión. Uno de los soldados, un cabo afroamericano, palmeó la torreta del blindado y dijo en español: «Tiene polizón». Reí creyendo que bromeaba. Él acercó su espejo telescópico al visor del tanque. Reflejó dos ojos infantiles ardiendo como ascuas. El cabo pegó un salto y apuntó su M4, pero no había nada dentro, solo olor a quemado y agua salobre. El comandante ordenó inmovilizar la unidad. 4 militares subieron, revisaron, vacío. Pero, bajo luz ultravioleta, el interior mostraba manos diminutas marcadas. La aduana quedó paralizada. Los marines hablaban de fenómenos en Irak, sombras que caminan al revés cuando el trauma no ha sido procesado. Un coronel mexicano cruzó para mediar. Al revisar mi bitácora, vio la hora exacta en que paré, 1:13. Otra vez. Tomó aire y reveló que entre 2010 y 2021, 113 niños migrantes murieron ahogados intentando ocultarse en tanques y contenedores que cruzaban por ese puente. Los custodios pocas veces supieron. El coronel me pidió ceder el volante. Condujo el vehículo hasta el segundo arco. Allí, la sombra del blindado cayó dentro del asfalto y desapareció. La cabina se alivianó. El tacómetro perdió 200 kilogramos de peso. El militar me devolvió el camión diciendo: «Ellos ya no viajan contigo». Miré el espejo. Mi sombra seguía invertida hasta que toqué suelo texano. Desde entonces, al salir de Juárez, dejo 113 veladoras bajo el primer arco, una por cada niño. Ningún aduanero ha vuelto a reportar sombras al revés. Seguimos con más terror. Hola, Jay. Soy capitán Esteban Solórzano, del Regimiento de Caballería Motorizada, ahora conductor para la Sedena. El 11 de abril me ordenaron escoltar un convoy de vehículos sin placas desde Piedras Negras a Monterrey. Me adelantaron que transportábamos equipo médico clasificado. Éramos 2 tractocamiones cubiertos con lonas verdes y 4 pick-ups tácticas al frente. A la medianoche entramos a la autopista 57. La neblina olía a gasoil viejo. En la caseta de Sabinas, los soldados pasaron sin pagar. Privilegio militar. Pero cuando llegó mi turno, la pluma no subió. El operador dijo: «Solo han pasado 3 unidades. ¿Dónde quedó la 4ª pick-up?» Respondí que iban 4. Miramos los monitores. Apenas 3 sombras de vehículo. El teniente al mando ordenó proseguir. 10 kilómetros adelante, mi radio tronó con voces de niños cantando Las Chiapanecas, en clave morse. Las pick-ups redujeron velocidad hasta detenerse. La lona de mi remolque se agitó como si alguien la cortara desde dentro. Un soldado abrió. Halló cajones mortuorios escolares, cada uno marcado con números del 1 al 113. El teniente pálido confesó que había recibido orden de transportar ataúdes de infantes no reclamados, hallados en fosas clandestinas de frontera. Con destino: Panteón Militar de Apodaca para análisis forense. Pero un coronel de inteligencia quería ocultar la cifra. Los cajones debían desaparecer en un crematorio móvil. Los ataúdes empezaron a golpear las paredes del tráiler. El conductor del segundo camión gritó por radio que los cajones se encendían solos. Las tapas reventaron expulsando mugre incandescente.
El aire olía a plástico derretido y salmuera. Un soldado joven, Temilotzin, cayó de rodillas diciendo ver a su hermanito dentro de un cajón. La autopista se llenó de luces rojas sin sirena, flamas silenciosas, formando un arco sobre nosotros. Entendimos que los niños exigían contar su muerte bajo registro militar, no clandestino. El teniente ordenó formar escolta de honor. Antes, cada soldado tomó lista en voz alta hasta el número 113. Al completar, las llamas se apagaron. Los cajones quedaron fríos. El convoy reanudó marcha. En Monterrey, el depósito militar aceptó los cuerpos y certificó su identidad. Yo renuncié ese mismo día. Ahora conduzco un tráiler cisterna de agua para albergues, con el número 113 pintados en la defensa. Cada cruce con fuerzas armadas, levanto la mano y digo, convoy 113 en ruta, niños a bordo. Nunca me detienen, y cuando la niebla huele a gasoil viejo, oigo un coro infantil que responde, presentes, mi capitán.